discurso de Milei. Sí, o sea, igual para mí... me Para mí parece es que un una cuestión hitazo. es el impacto. Y eso Sí. hace a la construcción del espectáculo político, así lo dijo Slavinsky en La Nación y me pareció una buena definición. Otra cuestión Claro. es el presupuesto. Y a mí me interesa más discutir el presupuesto que los números de audiencia en este contexto en particular. Igual comparto que la cadena no voló ni de casualidad. O sea, esto es un dato de la realidad, lo que no quiere decir que eso sea un fracaso, porque deberíamos estar hablando del fondo de la cuestión y no de lo accesorio que es si midió o no midió. A mí me interesa más si el presupuesto es consistente, si el presupuesto supone más ajuste, si el presupuesto propende a la reactivación económica, si el presupuesto blinda el déficit cero. A mí me interesa más eso, porque el otro ya es anécdota, el otro ya pasó, ya lo discutimos, quedará para los analistas de la televisión, y acá como está todo engrietado, los fans de Milei dirán que fue un suceso y los antifans dirán que fue paupérrimo. Y la verdad que ni siquiera hace a la vida de los argentinos una cosa o la otra, obvio. estar de un lado o del otro del monstruo. Y probablemente la verdad esté en el medio, probablemente. Así que bueno, vamos a hablar de las cuestiones de fondo con Lacha Lázari, con Gustavo Lázari, que siempre es tan amoroso y nos atiende. ¿Cómo estás, Lacha? ¿Cómo anda, Marina? Gracias por llamar, ¿eh? Muy bien. No, por favor, por favor. Bueno, hablemos un poco del presupuesto que ha presentado el presidente de la Nación, con una meta de crecimiento de 5 puntos del PBI para el 2025, con una meta de inflación de 18.7. Y contame qué es lo primero que te salta a la vista cuando lees los indicadores o las proyecciones que propone este presupuesto 2025. Mira, a mí lo primero que me salta a la vista es el concepto del presupuesto, porque me parece lo más relevante, porque por primera vez le pusieron primero el resultado y después lo sumando. Viste que en un momento el presidente dijo, despejemos la X. Bueno, la X es, esto tiene que dar 1.5 del producto. O sea, de todo lo que recaudemos y gastemos, yo quiero 1.5 ya para empezar a hablar. ¿Ok? Sí. Que es la plata de los intereses. Los intereses. Con lo cual, por eso el déficit es cero. Ingresa 100, gasto 85, me tienen que quedar 15 para los intereses. ¿Ok? El 15 es sagrado. Si no tengo el 15, si no me alcanza, el ingreso no lo puedo cambiar porque es un dato, tendré que cambiar los gastos. Y ahí de los gastos hice una diferencia. Los gastos automáticos, como las jubilaciones que se ajustan, se indexan, no se puede discutir, y los gastos discrecionales, que ahí dice, acá vamos a bajar como sea, prepárate para que si no alcanza la guita, la administración pública imprima las hojas de oficio de los dos lados, ¿viste? No, a ver. Entonces, lo primero de eso es el dato de concepto. Después está todo el tema, que es un tema técnico, y nosotros hacemos una polémica de lo técnico, lo cual es un error, me parece, que es discutir las proyecciones. Porque las proyecciones son indicadores que necesita utilizar la persona que hace los presupuestos para ver contra qué multiplica. Claro. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo acá estoy rodeado de papeles, ¿no? Una resma de papel hoy cuesta 6.000 pesos. ¿Tá? El tipo tiene que, imagínate, el cuarto línea de Caputo, el tipo que hizo el papelito del presupuesto, tiene que imaginarse cuánto va a costar la resma de papel en diciembre del año que viene. ¿Ok? Sí. Vamos a suponer que diga, la inflación va a ser 50%. Entonces, él calcula que la resma en enero cuesta 6.100, en 6.000 pesos, en febrero 6.500, ¿sí? Hasta llegar a los 9.000 de diciembre, porque es el 50% más de 6.000. Sí. ¿Me estás siguiendo? Sí, perfecto. Conclusión, esa proyección la hace nada más que para calcular lo que se llama crédito presupuestario. Claro. Las autorizaciones de gasto que podés dar, ¿ok? Sí, sí. Y ahí tiene un dilema que la política le dice, imagino Caputo le dice, campeón, no pongas 50, porque si no la gente va a pensar que la inflación va al 100% y no baja más. Claro. Por lo tanto pusieron, no creo que 18, no me acuerdo. Sí, 18.7 si no me 18, equivoco. ¿ok? Sí. No sé, para que cierren 40. Ahora, ¿qué pasa? Mes a mes van recaudando y van gastando. ¿Okay? El gasto está fijo, el tipo sabe que tiene tanta guita para resma de papel, no puede irse de presupuesto. Pero por otro lado, la tesorería va recaudando guita. Si no le alcanza, las oficinas le dicen, campeón, no nos alcanza para el papel, para las gasas, aumentar el presupuesto. Y ahí va el presidente, el ministro de Economía de vuelta, pide al Congreso una autorización, porque dada la inflación necesita autorizar más gasto, y eso es tema técnico, obviamente se lo dan. Sí.
no hay que hacer mucho lío con eso. Pero me parece re interesante esto que apuntás, que el 18,7 en realidad no importa tanto que termine siendo la inflación interanual, sino que sirva como de ancla de expectativas en un punto, porque uno por cobertura tiende a sobreestimar la inflación. Pero obvio, y está bien, tienen que hacer, y mejor que hagan el presupuesto, porque siempre es mejor administrar lo que sobra y no lo que falta. Claro. ¿Ok? Sí, pues sí. si vos podemos suponer que un tipo diga, che, yo tengo el dato que nadie lo tiene, porque la estadística del futuro no existe. Vamos a suponer que venga, no sé, viste, un marciano y diga, no, el año que viene vas a tener 78,4 de inflación. Y vos estimás contra eso. Y después no la recaudás. Claro. ¿De dónde la sacás? Anda pensando que el Estado es un ente que tiene 3 millones de escritorios. Y los tipos decían, pero yo tenía 78%, ya contraté a la gente, hice las licitaciones, ¿me entendés? Sí. Empiezan los juegos políticos, entonces mejor que vayan recatados. Después con el excedente ves qué haces, ¿me entendés? Exacto. Si vos cumpliste las funciones bien y efectivamente atendiste bien tu cosa administrativa y las gasas de los hospitales y todo, y te sobró la guita, Milei dice, devuelvo impuestos. Otro dirá, hago una ruta o compro un armamento. Los países normales discuten qué hacen con los excedentes, ¿entendés? Y eso sería realmente sano. Bueno, hay que hablar del excedente. El presidente dijo que la baja de impuestos va a venir cuando exista este excedente, pero que sea un excedente, vamos a decir, sustentable, permanente, no coyuntural o extraordinario. ¿Esto qué feeling te da en cuanto a qué podemos esperar en materia de impuestos? ¿Los que tienen un comercio o los contribuyentes de a pie? A mí me gusta siempre discutir los conceptos, porque los números después son temas de los técnicos y son los que lo saben. Pero ahí donde yo creo que el presidente tiene un concepto pero muy importante, que yo no comparto, pero déjame describir lo que dice el presidente. El presidente dice, y la única forma de bajar impuestos es después de crecer. Entonces el país crece, ajustamos el gasto, tenemos superávit. Dado que tenemos superávit, baja el riesgo país, aumenta la inversión, por lo tanto crecemos. Cuando crecemos y es consistente, es permanente ese crecimiento, recaudamos más en forma permanente, por lo tanto va a haber un excedente que lo devolvemos en baja de impuestos. Esto es la estrategia de este gobierno, listo, es clarísima. Yo no estoy tan de acuerdo, para mí hay que bajar los impuestos antes, pero es otra discusión. Con lo cual, a mí me da toda la pauta que el año que viene no hay una baja sustancial de impuestos. A eso yo creo que la economía la necesita imperiosa y a los gritos, imperiosamente a los gritos. Entonces, ahí donde yo pongo, viste, mi lucecita roja para decir, che, loco, propongo revisar este tema. Pero esa es la estrategia. Déjame discutir porque parece que estoy... déjame aclarar esto que es importante. Prefiero esta discusión de cómo, que la diferencia sea cómo hacemos para bajar los impuestos, nunca bajemos los impuestos y aumentemos el gasto. O sea, estoy parametrizando contra el pasado que fue un desastre. Estamos sanísimos en la Argentina si la discusión es alguien que quiere bajar antes y otro que quiere bajar después. Me parece entiendo perfecto. Que nos estamos civilizando, ¿no? Entiendo es perfecto. Buenísimo. Pero claramente me parece que yo creo que ese punto habría que revisarlo porque hay sectores de la economía que no dan con esta estructura impositiva. Claro, y que bajar impuestos le va a aumentar la recaudación. Me parece que ahí hay un diagnóstico que yo propongo revisarlo. Sí, ahí operan los rendimientos decrecientes, ¿no? Cuanto más apretás con la estructura tributaria, menos recaudás, porque tenés asfixiada a la vaca lechera. Yo no tengo dudas que el sector privado está tan asfixiado que con menos impuestos recaudan mucho más. Claro. Y recaudan mucho más rápido si lo hacemos bien. Pero entiendo la duda de los gobiernos porque hay que estar de ese lado del mostrador. Claro. Yo estoy de este, ¿no? Pero recorriendo el país, yo lo recorro mucho, doy charla por todos lados y yo veo a los productores y te digo algo. Tengo un minuto. Voy a Realicó. Una familia, 6 negocios. El Estado provincial los aplasta impuestos. ¿Y sabés qué? Si fuera el gobernador, se come el asado que me comí yo con estos muchachos y le dijera, campeón, necesito guita, abrite un negocio séptimo, un negocio octavo, los tipos te lo abren. ¿Me entendés? Claro. Y habría más laburo para la gente, más laburo para la ciudad. Entonces, yo creo que a veces los gobiernos, nacional, provincial, municipal, ven al sector privado como una naranja, la exprimen, y no saben que si generamos más naranja, exprimen todo un poquito menos. Y sí, claro, y matás a la gallina de los huevos de oro, para seguir con las metáforas campestres o camperas.
Y ahí se me dispararon dos cosas con lo que decías. Por un lado, pensando en el tema de la estructura impositiva, viste que el presidente dijo, las provincias tienen que seguir ajustando, necesitamos 60.000 millones de dólares. Esa cifra, vos que sos economista y tenés las cifras de la macro en la cabeza, a mí me suena como un montón, me suena excesiva en términos de ajustes cuando las provincias, bueno, lo que te dicen los gobernadores es, ya no tenemos las transferencias vía TN, ya no tenemos obra pública, no podemos ajustar al punto de conseguir 60.000 millones de dólares. También es cierto, como vos decís, que los estados provinciales en algunos casos o en muchos están sobredimensionados. Entonces ahí lo que necesito es separar la paja del trigo y que me ayudes a eso. Mirá, primero, a mí también me sonó mucho cuando escuché 60.000, porque aparte para un PBI de 500.000 es casi el 15%, es un montón de guita, sí, claro. ¿no? Pero yo no sé si lo dijo como dato exacto o como exageración, no lo sé. El punto es que cero no es. Sí, a ver, si queremos discutir, no discutamos 60, cero no es. Okay. Cuando vos recorres las provincias, te metés en el entramado, en los entramados provinciales y municipales, vos tenés en la Argentina municipios de 10.000 habitantes, de 8.000, que tienen 1.000 empleados públicos, ¿tá? Y eso te hace un flujo de guita muy complicado por dos motivos. Primero, porque te compite el sector privado de esos lugares, no tiene trabajo, por tanto quieren todos laburar en el sector público. Se van 5 horas, 3 horas. Y segundo, un tema no menor, es que se torna inviable a ese municipio. Entonces el intendente empieza a poner tasa de seguridad y higiene, tasa de camino, tasa de esto, del otro, porque no tiene la guita tampoco. El tipo son tipos que se desesperan. Claro. Los intendentes son tipos que están buscando guita todo el día. Entonces claro, se arma un círculo vicioso muy complicado. En términos provinciales, además hay un flujo de guita que en algunos lados es obsceno. Sí. En algunas provincias vos ves obras públicas faraónicas que le hicieron con guita provincial y de pronto, viste, es un arco del acceso a una ciudad con el nombre del intendente arriba, o Eva Perón, andás a saber a quién se le hicieron. Todo bien, viste, pero cuando no tenés guita no podés homenajear. Sí, no podés hacer festivales fastuosos, y hay mucha tela para cortar, hay muchísima tela para cortar. Claro. Y yo creo que el gobierno, si yo pudiera tocarle el oído a alguno, le diría que el gobierno debería buscarse una provincia para hacer la reforma en espejo, en línea, no en espejo, no por el contrario, pero en línea. Y vos vas a ver cómo esa provincia te rebrota rápido de negocios. Hoy hay un temor muy... Como buscar aliados estratégicos entre los gobernadores para demostrar que el modelo aunque sea una provincia funciona. Chica, no importa. Entiendo. Aunque sea una provincia en desarrollo. Ahora, Lacha, y lo último, y apelo a tu brevedad porque nos corre la tanda, pero me parece importante, que es el tema de las retenciones. Viste que los economistas ahí también encendieron una luz amarilla porque el cálculo de recaudación por la vía de las retenciones es... El anterior por 2, o sea, es un incremento del 100%. La duplicación de retenciones para muchos y para mí también encendió una luz amarilla porque, en primer lugar, o pensamos que duplicamos exportaciones, lo cual sería alucinante, ese pensamiento, pero en un año no se puede dar, pero es a lo que tenemos que tender en un horizonte de 4 o 5 años, y Argentina lo puede hacer. O pensamos que sube el tipo de cambio mucho, lo cual está previsto que no. O pensamos que suben los precios internacionales. O que sube el porcentaje de retenciones. Eso no quedó claro. No quedó claro. Yo creo que lo van a tener que aclarar en el transcurso del tiempo. Para mí, no quiero decir lo que voy a decir, pero para mí era una forma de cerrar el presupuesto, dado que bajaba a cero el impuesto país. Claro. Y bueno, vamos a ver si lo sacamos por retenciones. Aparece un jugador nuevo en materia como exterior, que es la minería y la energía. Y no es cero eso. No, entonces, claro. Hasta ahora toda la vaca lechera la ponía el campo, el 70% de las retenciones del impuesto de la exportación se generaba en el campo y prácticamente ponía el 90% de las retenciones. Ahora aparece un jugador nuevo. Déjame hacer números, la verdad que quiero madurar esto porque están los números igual el ministro Caputo dijo que iba a hacer una aclaración con respecto a ese tema. Creo que una parte tiene que ver con la base de partida de lo recaudado por retenciones, que venía diezmado por la sequía y todo esto, y supongo que otra parte de la aclaración tendrá que ver con lo que vos decís, con minería, litio... Sí, pero igual yo te voy a dar dos datitos que son no menores. El promedio de retenciones sobre el PBI no supera el 1.8%, claro. Y este es más. Y el promedio de retenciones sobre el total de la recaudación
no supera el 10%. Y esto es más. Claro. Entonces, No me cierra parece que tanto. hay que hacer una declaración bien clara. Está clarísimo. Gracias, Lacha, sos lo más. Abrazo grande. Chao. Es enorme. Era Gustavo Lázari, economista y empresario, en el aire del Observador 107.9. No te vayas.